de que se está generando esa actividad. Pero la actividad refleja siempre tiene que ser en respuesta a un estímulo. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, ¿qué era un estímulo? Ayer dijimos, si toco la olla que está caliente, ¿qué hago? Quito la mano. Eso es isopacto. Y ni siquiera me ha dolido, ni siquiera he sido consciente de que la olla está caliente, nada. Soy consciente después de que la olla está caliente. Bueno, y ya quité la mano. ¿Por qué? Porque los reflejos son mecanismos de protección. Gracias a Dios existen los reflejos. Porque eso nos protege. O sea, normalmente los reflejos que predominan en el sujeto son los reflejos de protección. Claro, el parpadeo es la respuesta refleja al reflejo que se llama reflejo corneal. Entonces, ¿qué hacen el reflejo corneal? Si se te mete una puntita o alguien te toca el ojo, ¿qué vas a hacer? Una vez y ciérralo, ¿verdad? Y eso precisamente para proteger la córnea de lo que esté tratando de entrar. Sin embargo, yo puedo voluntariamente parpadear. ¿Sí? O sea que sí puedo parpadear voluntariamente si quiero, pero también que si me cae algo en el ojo voy a parpadear. Oh. Entonces, componentes, entonces lo tienen que saber. Miren que les estoy diciendo todas las cosas que tienen que saber. Componentes anatómicos del arco reflejo son 5. Uno, el receptor, vía aferente, centro de integración, vía eferente y el efecto. Cuando nosotros hablamos de esos 5 elementos, para que se dé un reflejo, los 5 elementos tienen que estar íntegros. Si no, el reflejo no se da. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver la función de cada uno de los elementos. Me la tengo que saber. El PPT se lo voy a pasar. ¿Sí? Ahorita que tenemos el receso. Entonces, de aquí nadie me deja salir y no le paso la pregunta. ¿Está bien? Entonces, así igualito como tal el PPT. El receptor, ¿cuál es la función? Traduce la información sensorial y la convierte en energía. ¿Qué tipo de energía? Un potencial de acción, que es o el idioma en el que se comunica nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, si yo voy a hacer el reflejo, todo el mundo ha visto el reflejo paternar, ¿verdad? ¿Reflejo de qué? Que siento al individuo y entonces le pongo la piernita así, le hago un golpecito aquí y ¡pum! La pierna así, ¿verdad? Bueno, ese reflejo, ¿cuál es el estímulo? El golpe en el tendón. ¿Sí? Siempre es el mismo estímulo. Entonces, ese es un estímulo mecánico. El golpe en el tendón estira receptores y entonces se genera el reflejo, se da la respuesta. ¿Ok? También hay estímulos térmicos. ¿Cuál es el estímulo térmico?
Piedras Yo generales. les he dicho todo lo que hay que saber. Porque les dije cuando eran. Gracias. No. Cuando era esta cosa, esto que les dije, las funciones no se aprendan las lecciones, ¿sí? Ok. Eso, ahí hay un montón de textos, funciones, y los haces que forman parte, la función y los haces, función y los haces, ¿sí? Aquí la función, yo les he estado diciendo todo lo que les voy a poner, ¿sí? Todo eso va a caber en esa hoja. Porque todo lo que usted dice que va a Alarga ahí. Todo lo que digo lo voy a poner. Los elementos anatómicos de reflejo, son los siguientes. En la materia anterior nosotros hicimos un taller de movimiento volcánico. Entre uno de esos talleres desarrollamos el pinchazo del pie. Cuando lo pinchamos al pie, hacemos un reflejo. El reflejo de flexiones. Ah, El reflejo de flexiones. bueno, entre los 5, eso tiene separación, se selecciona o eso interviene entre los 5 elementos. O sea, que forman parte, eso es lo que quería saber. Cuando estás haciendo el reflejo de flexión, sí, Correcto. claro, tienes los 5 elementos igualitos. Lo que pasa es que el reflejo de flexión es un reflejo polisináptico. O sea, no, hay reflejos monosinápticos, disinápticos, polisinápticos. ¿Qué significa? Que hay nada más una sinapsis, una comunicación, o dos o muchas. Y el reflejo de flexión tiene muchas comunicaciones. ¿Pero por qué? No solamente es efecto entonces, porque eso es lo que me tiene con duda, porque ustedes mencionan que pues, un músculo esquelético es efector. Por igual todos tienen relación en el momento que uno refleja. Claro, en el reflejo de flexión tú tienes el receptor, que son las terminaciones nerviosas libres, que se estimulan ante el dolor, ¿verdad? Luego tienes la vía aferente, esa sí es solita, va a la vía aferente. Cuando llega a la médula, entonces en médula, en el centro de integración, hay una comunicación bien amplia, hay muchísimas comunicaciones. ¿Por qué? Porque la respuesta refleja es flexionar la pierna en la que te levanta el clavo, ¿verdad? Pero si tú flexionas esta y luego otra, imagínate que esta tuviera como medio flexiona yo, me caigo, ¿verdad? Entonces la respuesta refleja, acuérdate que es protección. Te voy a proteger de que no pises el clavo para que no te lastimes, pero no puedo hacer que te caiga porque te vas a lastimar. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Flexionas la pierna en donde estabas tocando el clavo, pero estiras la otra para que no te caigas. Y cuando si a ustedes les piden cuál es la respuesta del reflejo de flexión, hay que ponerlo todo. O sea, hay que poner flexión de la pierna lesionada y la extensión de la otra. Porque aquí te protege y acá no te caes. ¿De acuerdo? No sé si tiene que ver con la frase de la pregunta que voy a hacer y pido disculpas. Esa gente que se acuesta en cama de clavo, ¿qué pasa con su Ajá. Te voy a contar una historia personal con respecto a eso. Una vez me fui a México y había una de estas camas de clavo y entonces uno se puede acostar porque uno piensa como, o sea, no te duelen los clavos y el detalle es que si tú te paras sobre un clavo, estás poniendo todo tu peso en un clavo, ahí te vas a lastimar. Pero cuando distribuyes tu peso en todos los clavos, ya no te lastiman. Entonces vine yo de mamá divertida, estaba con mi hija, chiquita estaba mi hija por eso ya. Y entonces, ay, ¿te quieres acostar? Y se acostó, efectivamente no le estaba doliendo nada, ¿sí? Y entonces se acostó. Pero se me ocurrió, andaba con unas cross, y obviamente el pie sin, o sea, nada más las cross, ¿no? Y entonces se me ocurrió ir a quitarle la cross. Mira, cometí una brutalidad más grande porque le quité la cross, pero el pie cayó. Me dolió, pobrecito. Porque el pie cayó, ahora sí, con la velocidad de la gravedad, y obviamente tocó el clavo ya con fuerza y le dolió. No le dolieron ninguno de los otros clavos que ella estaba acostada, pero en donde tocó el pie con fuerza sí. Entonces eso es una cuestión física de
quitó la pierna. Y se puso a llorar. Entonces, chicos, la agencia refleja y luego está la respuesta refleja. La respuesta refleja en el efecto o el cambio que se produce ante el estímulo que se le está aplicando a ese espejo, ¿verdad? Entonces ahí la respuesta refleja va a ser determinada por el tipo de reflejo que se está haciendo. Siempre es la misma respuesta, siempre es la misma respuesta ante un mismo estímulo. ¿Ok? Está también el predominio de los reflejos de protección, como por ejemplo el reflejo de flexión que acabamos de hablar. Está también la capacidad de convergencia o divergencia de la información en los centros de integración. Convergencia si son muchos estímulos y se integran en un solo lugar, o divergencia si es un estímulo como el reflejo de flexión, ¿verdad? El clavo, y se diverge y genera entonces la contracción y relajación de varios músculos para retirar la pierna y estirar la otra. Y el reflejo de inervación recíproca. ¿Qué significa el principio de inervación recíproca? Para yo flexionar un miembro, tengo que contraer los músculos flexores y relajar los extensores. ¿Ok? Eso significa el principio de inervación recíproca. ¿Ok? Este es un esquema de lo que es el reflejo, el golpe en el tendón. Aquí están los receptores, esta es la azulita, que es el receptor, ¿verdad? Va hacia la médula, centro de integración. Aquí hace sinapsis con varias neuronas y va a hacer la contracción, o sea, se estimula el músculo extensor y se relaja el músculo flexor para poder estirar la pierna. ¿Ok? Y importante, los reflejos son el principal mecanismo por el cual se mantiene el tono muscular. ¿Ok? Nadie anda con gelatina por ahí regada. Uno, porque están los huesos, y dos, porque los músculos tienen tono. Deja a mí una persona con flacidez. Está así y no puede levantar el pelo, ¿verdad? Pero ¿por qué tenemos tono? Porque ahí actúan los reflejos. Entonces, ¿quién hace el estiramiento, que es el estímulo para el reflejo? La gravedad. La fuerza de gravedad, cuando nos atrae hacia el centro de la Tierra, estimula los reflejos del tono muscular, que son entonces la activación de los músculos antigravitacionales. Los responden a la gravedad y son entonces los retractores del cuello, extensores de la espalda, extensores de rodillas, tobillos, los más certeros y abdominales. Profesora, cuando a uno se le duerme, por ejemplo, una pierna, uno dice se duerme. No es el Pero se admite que se está no es el término adecuado, pero que tú sientes que se duerme y no sientes, entonces como que no hay información. Ese es otro concepto. Eso es porque como que te dormiste sobre el brazo o hiciste presión sobre la pierna, estás presionando el nervio. Al presionar el nervio deja de producir. No pasa la sangre. No pasan los potenciales de acción. Sí, porque a mí me ha pasado que la salida de la carne uno se puede apuñalear, yo creo que no sé. Porque si no pasan los potenciales, eso no va a llegar a tu corteza y tú no vas a sentir. Tienes que esperar un rato para que el cuerpo pase sangre por ahí y el nervio vuelva y entonces conduce. Sí, porque no se hace la pieza. ¿Cuál sería el término correcto de ese del ejemplo que dice el compañero? Que deja de conducir. Deja de conducir Los potenciales. potencial de acción. Pero, ¿cómo se dice en ese caso? Sí, porque no se dice. Para no se cae, se le durmió la pierna. Para crear un concepto. Ajá. Parestesia. El término que nos apoyó médicamente es parestesia. Paréntesis. Pares o pares? Parece. Eso es función de la sensibilidad. Eso dice se durmió.
Eso dice perfecto, dice que Que ahorita va a sacar aquí y este fue de la otra vez. Sensibilidad, la fisiología sensorial. Vamos a hablar solo de la sensibilidad general, ¿ok? ¿Y qué es el concepto de sensibilidad general? Son las sensaciones que se generan por la estimulación de receptores sensitivos localizados en la piel, ¿ok? O sea, no en órganos especiales, sino en la piel. Esta sensibilidad va a tener diferentes modalidades: tacto, presión, dolor y temperatura. Pero tacto y presión tiene un montón de submodalidades, ¿verdad? Posición estática del cuerpo y de las extremidades, posición dinámica, que se llama sinestesia, vibraciones, parestesia, topognosis, que es la capacidad de reconocer un objeto con el que ya he tenido la capacidad de reconocer un punto, ¿verdad? Que se estimula. Y también la discriminación de dos puntos. Ahí está la estereognosis, que es la capacidad de reconocer un objeto con el que he tenido experiencia breve. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿sí ven eso? No, ahora los ojos. ¿Ok? Déjame sumar. ¿Qué es? Y bueno, uno dice, pero hay que dar la forma, ¿no? Como yo le ponga, el que tiene mucha experiencia, por ejemplo, con celulares, a veces te dice hasta qué celulares. Sí, sí, no, pero yo no sé reconocerlo, porque obviamente cuando me tiene eso, pero que tiene la experiencia, sabe reconocer el objeto. ¿Ok? Eso es estereognosis. Clasificación de los receptores pueden ser dependientes del estímulo, mecanoreceptores que responden a estímulos mecánicos, fotorreceptores que responden a estímulos de luz, quimioreceptores responden a estímulos químicos como pH, ¿verdad? Los termorreceptores responden a cambios de temperatura y los nociceptores responden a estímulos dolorosos, ¿ok? Ya sea me corté, me puyé, me pegaron pero fuerte, ¿verdad? Luego están lo que son los receptores según la ubicación del receptor. Pueden ser esteroreceptores que van a responder a estímulos externos, ¿ok? Interoreceptores van a responder a estímulos internos. Propioceptores van a responder a estímulos que sean aplicados directamente sobre la piel o que tenga algo que ver con los movimientos de las extremidades o de alguna parte del cuerpo. Y los telereceptores son receptores que responden a estímulos lejanos, ¿ok? No están en contacto directo con el cuerpo. Luego está según la adaptación. Pueden haber receptores que se adapten de forma básica o tónica. Y aquí están los receptores según la adaptación. La fase o los receptores que se adaptan de forma básica van a ser que se adaptan rápidamente, descargan al inicio y al final, como por ejemplo el olfato y el tacto. Nosotros llegamos a la casa, están cocinando, ¿qué digo? Qué rico, ¿verdad? Pero al rato, Y qué buena hora. mamá ya ni huele lo que está cocinando, ¿verdad? Porque el receptor del olfato se adapta. En la mañana me pongo perfume y yo huelo el perfume. Pero cuando salí, ya yo siento que no tengo perfume. Y de repente paso por ahí y alguien me dice, ay, qué rico tu perfume, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya mis receptores están adaptados. De hecho, más. ¿Ah? De hecho, más, porque si uno se echa más pensando que. Con razón esa gente que vive por allá en Cerro Patacón se ríen porque dice, no sienten nada. Ya, raro, ya. Ellos están adaptados y no entienden. Al mundo y todo. Ya te quitaron el perro. Ya te quitaron el perro.
Esto sí me lo tengo que aprender. Los nombres de adentro. Esto. Son dos sistemas. El sistema lembical y el sistema extralembical. En el sistema lembical yo voy a tener 3 neuronas. Y aquí está el lugar en donde se localiza cada neurona. ¿Ok? La primera neurona va a estar
vete para